Saludos gente, en este vídeo trabajaremos las propiedades de los números reales. Ya en el vídeo anterior trabajamos ampliamente lo que es el tema de los números, donde trabajamos todos los conjuntos numéricos. Entre ellos estaban los números reales, que son esto que vamos a ver ahora, las propiedades de los números reales. Si no han visto ese vídeo anterior, les recomiendo que lo vean para que no tengan ningún tipo de problema con este y vaya mucho mejor. Eh, Tomé estas 6 propiedades porque considero que son las más relevantes, aunque hay muchas más, pero creo que con esto es suficiente. Las demás las iremos trabajando al conjunto con los ejercicios. La primera, que es la de cerradura, la segunda, la conmutativa, asociativa, la distributiva, el elemento neutro y el elemento inverso. Todo esto lo vamos a trabajar ampliamente y con ejemplos a continuación. Acá tenemos la primera propiedad, que es la de cerradura, pero antes de comenzar a verificar propiedades, vamos a dar una idea de qué es una propiedad, para así entender mejor las cosas. Bueno, como estamos trabajando con los números reales, vamos a entender una propiedad como una cualidad. En este caso sería una cualidad que tienen los números reales. Algo que siempre se va a cumplir, o al menos en la mayoría de los casos. Esto siempre se va a cumplir. Siempre se va a cumplir todo lo que vamos a detallar. Las 6 propiedades que vamos a detallar. Entonces vamos a comenzar con la primera, que es la de cerradura. Esta tiene una expresión para la suma y otra para la multiplicación. Entonces, para la suma, como por definición de cerradura, de esta propiedad, nos dice que la suma o la multiplicación de dos números reales siempre nos va a generar otro número real. Para la suma lo podemos expresar como a más b va a pertenecer a los números reales. En la suma tiene esta expresión que todo número a más b pertenece a los números reales, y esto es para todo número a, b que pertenece a los reales. O sea, yo sumo dos números reales y esto me va a generar otro número real. Haciendo un ejemplo para esto, supongamos que a vale 2, entonces vamos a tener 2 más, si b vale 3, tenemos 3, y la suma de esto nos da 5. Entonces vemos que 5 pertenece a los reales y esto se va a cumplir siempre. Entonces, para la multiplicación, como la multiplicación de dos números reales es otro número real, esto es la definición, entonces esto se expresa como a por b va a pertenecer a los números reales. Tomando a, por ejemplo 3, que a valga 3, vamos a tener 3 por, si b vale cualquier otro número real, 5, por ejemplo. ¿Qué nos da esto? 15. Y 15 pertenece a los números reales. Y esto es, al igual que el otro, vamos a poner la expresión que es importante, para todo a, b, para todo número a, b, que pertenece a los números reales. Si tanto a como b son números reales, entonces la multiplicación de estos números nos va a generar un número real. Entonces vamos a pasar a la siguiente propiedad, que es la conmutativa. Acá tenemos la propiedad conmutativa. Esta propiedad tiene una expresión para la suma y para la multiplicación. Para la suma, lo que nos dice es que si yo tengo un número a más b, si yo sumo a más b, es lo mismo que si yo hiciera b más a. Esto es lo que nos dice, que no importa el orden en el que yo sume estos números, siempre será igual el resultado. Supongamos que a
es igual a 3 y B es igual a 7, por ejemplo, voy a tener que A, pero A es 3, que 3 más B, que es 7, debe ser igual a B, que es 7, más A, que es 3. Y aquí vemos que 3 más 7 es 10 y 7 más 3 es 10. Entonces sí se cumple esa propiedad. Y esto es, esta propiedad, como siempre lo escribo, es importante, para todo A, B que pertenece a los reales. Entonces, para la multiplicación, esta sí es muy conocida, que es que el orden de los factores no altera el producto. Y ahí es cuando voy a hacer la aclaración de lo que dije ahorita, que estas propiedades funcionan para al menos la mayoría de los problemas. Dije la mayoría porque, por ejemplo, con este caso del orden de los factores no altera el producto, si lo llevamos a matrices, en la multiplicación de matrices, si yo multiplico una matriz A, una matriz que lo voy a llamar A, por una matriz B, este resultado es diferente a si yo multiplico B por A. Pero ya esto es otro tema de matrices. Pero por eso es que yo siempre tengo cuidado en generalizar las cosas. Por eso dije al menos todos los problemas. Entonces, lo que nos dice esto es que no importa el orden que yo tome dos números reales, este resultado siempre va a ser el mismo. Tomando un valor real para A, por ejemplo 3 para A y 5 para B, voy a tener 3 por 5 y esto va a ser igual B, que tome el valor 5, por el valor de A, que es 3. Entonces 5 por 3, 15, y 3 por 5 también 15. Entonces aquí vemos que se cumple esta propiedad. Esto es lo que nos dice básicamente esta propiedad conmutativa, que no importa el orden que yo sume o multiplique, el resultado siempre va a ser igual. Ahora vamos a pasar a la propiedad asociativa. La propiedad asociativa lo que nos dice es que si yo tengo tres números reales y yo hago, aquí tenemos el número real A, B y C. Si yo hago la suma de A más B y luego le sumo C, eso es lo mismo que si yo hago A, ¿verdad? A le sumo B más C. O sea, aquí estoy sumando A y B primero y luego le sumo C. Esto va a ser lo mismo que si yo sume B y C y a eso le sume A. Esto es lo que nos dice la propiedad asociativa para la suma. Esta es la expresión para la suma. Entonces le podemos dar valores tanto a como a b como a c. Con a vamos a ponerle números. Si a es igual 2, b igual 3 y c que valga 5, por ejemplo. Entonces vamos a hacer a más b, que es 2 más 3, y a eso le sumo c, que es 5. Esto debe ser igual, bueno, este igual, déjame cambiarlo. Esto es lo mismo que si yo primero tomo a, que es 2, y a eso entonces le sume b más c, que es 3 más 5. Acá tengo 2 más 3, 5, más 5, 10. Esto debe ser igual a 2 más 5 más 3, 5 más 3, 8, más 2, 10. Entonces vemos que se cumple. Y esto se va a cumplir siempre. Esta propiedad siempre se va a cumplir cuando tengamos tres números reales en este caso y hagamos este procedimiento.
Entonces vamos a pasar a la multiplicación. Para la multiplicación lo que nos dice es que si yo tengo tres números reales, A, B y C, si yo multiplico A por B, es esto que está acá, y a eso, ese resultado que me dé, lo multiplico por C, esto va a ser lo mismo que si yo multiplico B por C, y entonces eso luego lo multiplico por A. Con los mismos valores de la parte de la suma, A va a valer 2, B 3 y C 5. Vamos a expresar esto. Vamos a proteger con corchete porque vamos a tener varias operaciones para ir marcando. A, que vale 2, entonces voy a tener 2, tendré que hacerlo un poco más grande. Voy a tener 2 por 3, y entonces a eso, ese resultado, lo multiplico por C, pero C es 5, K, entonces eso debe ser igual a el valor de A, que es 2, multiplicado por el producto de B por C, pero B es 3 y C es 5. Entonces esto se debe cumplir para que sea una igualdad. Entonces 3 por 2, 6, y 6 por 5, 30. Tengo 30, esto debe ser igual a 5 por 3, 15, y 15 por 2, 30. Entonces vemos que sí se cumple. Entonces acá queda demostrada la propiedad asociativa. Vamos a pasar con la siguiente propiedad. Propiedad distributiva. Esta propiedad nos dice que para todo número A, B, C, en este caso vamos a utilizar tres números que pertenecen a los números reales. Entonces, si yo tengo un número A y lo multiplico por B más C, esto es lo mismo que A por B más A por C, que es lo que vemos acá. Si yo el A lo multiplico por B, me va a generar AB. Y si este A lo multiplico por C, me genera AC. Esto es básicamente lo que nos dice la propiedad distributiva, que yo puedo este factor repartírselo a cada número que tenga dentro del paréntesis. Pudieran haber sido 3, 4 números que tengan el paréntesis y se le va a distribuir a cada uno. Entonces, dándole valores a estas variables A, B y C, supongamos que A vale 3, que A toma el valor de 3, B sería, por ejemplo, 4, y C que valga 2. Entonces, si yo tengo A, que en este caso es 3, por B más C, pero B es 4 y C es 2, esto debe ser igual a A por B, pero A es 3 y B es 4, sería 3 por 4 más A por C, pero A es 3 y C es 2. Entonces, fíjense acá, que si yo tengo 4 más 2, esto es 6, y 6 por 3 es 18. Bien, entonces vamos a pasar a la parte derecha de la ecuación. Entonces, 3 por 4 es 12, más
3 por 2, que es 6. Entonces, esta parte de acá la pasamos igual. Dejamos este lado izquierdo, que ya que no tenemos operaciones de este lado. 18 debe de ser igual a 12 más 6. Y 12 más 6 vemos que efectivamente es 18. Entonces, aquí nos deja claro que si yo tengo un número A multiplicado por un número, por un factor B más C, esto es lo mismo que si yo le reparto el A al B y el A al C. Y me va a quedar A por B más A por C. Y esto es lo que nos dice la propiedad distributiva. Entonces aquí quedó comprobado. Pasemos a la siguiente propiedad. Esta quinta propiedad es la de el elemento neutro. Esto lo que nos dice es que hay un elemento neutro para la suma y un elemento neutro para la multiplicación. Entonces, ¿cuáles son esos elementos neutros, tanto para la suma o para la multiplicación? Entonces, esto es un número que al yo sumarlo con ese número neutro para la suma nos genere el mismo número A. Entonces, el elemento neutro para la suma es el 0, porque si yo sumo un número A, si yo a un número A le sumo 0, esto va a seguir siendo este número A. Esto se cumple para todos los reales. Por ejemplo, si A fuese 5, tuviera 5 más 0, y aquí es igual a esto, 5 más 0, 5. Y aquí vemos que el número A más ese elemento neutro es el mismo número A. Pero también funciona para números negativos. Por ejemplo, si fuera el menos 6, entonces menos 6. Si A fuera menos 6 más 0, ¿a qué es igual a esto? Menos 6. Esto es para todos los números reales. Y esto es para la suma. Entonces, para la multiplicación, ¿cuál es ese elemento neutro? Un número que al yo multiplicarlo por A me genere el mismo número A. Aquí para la multiplicación el elemento neutro es el 1, ya que si ese número A lo multiplicamos por 1 sigue siendo el mismo número A. Si A valiera 7, tendría 7 por 1 y esto es igual a 7. Pero si A fuera menos 20, tendría menos 20 por 1. Mejor cubrirlo con paréntesis. Menos 20 por 1, que esto es menos 20. Entonces, este A, al multiplicarlo por 1, sigue siendo A. Y esto es lo que nos dice esta propiedad del elemento neutro, que existe un neutro para la suma y un neutro para la multiplicación. Para la suma es el 0 y para la multiplicación es el 1. Pasemos a la siguiente propiedad. Propiedad del elemento inverso. Tenemos un elemento inverso para la suma y un elemento inverso para la multiplicación. Esta propiedad nos dice que existe un elemento inverso para la suma y otro para la multiplicación, como he dicho. Entonces, ¿cuál es ese elemento inverso? Para la suma, el elemento inverso de A es menos A, ya que si yo sumo A y menos A, el resultado es 0. El elemento inverso es ese elemento que me anula la expresión. Entonces, supongamos que A vale 7, por poner un valor. A es igual a 7. Entonces, menos A, multiplicamos por menos 1 cada lado. Menos 1. Entonces va a quedar menos A igual a menos 7. Entonces, sustituyendo acá, voy a tener que A, pero A es 7, más menos A, que es menos 7, debe de ser igual a 0.
Entonces, por leyes de signo, si yo tengo 7 más menos 7, este menos con este más, tengo más por menos, menos. Entonces voy a tener 7 menos 7. Y 7 menos 7 es igual a 0. Aquí vemos que se cumple. Y esto se cumple siempre, como le digo, para todo número A. En este caso que tenemos un solo elemento que pertenece a los números reales. Este número es menos A. Entonces, para la multiplicación, el elemento inverso para la multiplicación es ese número que multiplicado por A me genera el elemento neutro para la misma multiplicación. Entonces, ¿cuál va a ser ese número? Ese número es 1 sobre el elemento A, ya que al dividir este número por él mismo nos genera la unidad. Supongamos un A igual 15, por tomar un número real cualquiera. Entonces voy a tener 15 multiplicado por 1 sobre 15. Y esto debe ser 1. Entonces voy a tener 15, un 15 multiplicando con este 15 que está dividiendo, se me va a cancelar, me va a quedar 1 sobre 1, que ese se me cancela, entonces me va a quedar 1 igual 1, que este 15 con este 15 me quedaría 1 por 1, que es 1. Entonces vemos que se cumple esta propiedad. Para ponerlo más claro, vamos a poner esto más claro para que no quede duda. Era 15 por 1 sobre 15 debe dar 1. Entonces eso nos queda como 15 sobre 15, porque multiplico haciendo la multiplicación de fracciones. 15 por 1 es 15 en el numerador, y como debajo de este tengo un 1, sería 15, 1 por 15, 15, y esto debe dar 1. Y 15 sobre 15, que tengo un valor sobre este mismo valor, esto es 1. Es una manera de comprobarlo para que no le quede duda en ese tema. Entonces ya hemos acabado todas las propiedades. Dije que eran 6 que iba a explicar. Espero les haya sido de ayuda. Nos vemos en un próximo video.